Amado y amada del Señor, ya usted conoce, si usted tiene un teléfono con Android, amén, por favor usted se va a, si ya tiene la aplicación, pues gloria a Dios. Si no, váyase a Play Store, descarga la aplicación CASL Ministerio, Castle Ministerio, y ahí está este bosquejo. Allá hay agenda de todo lo que va a pasar. Allá hay 3 eventos que van a pasar hasta marzo. En esta semana subimos todo lo que falta del resto del año, amén, para que usted lo tenga y ya sepa lo que se viene en el nombre de Jesús. Y otras cositas. Si usted lo que tiene es iOS, amén, tiene un iPhone, pues entonces se descarga la aplicación de YouVersion, la Biblia, ¿se acuerda? Y cuando ya la tiene, si ya la tiene, se va al menú, busca eventos, y ahí en eventos, amén, si no le aparece el nombre de la iglesia, usted pone la lupita, pone Centro de Adoración Sin Límites, y ahí le aparece el bosquejo. Lo puede guardar inclusive, amén. La idea nuestra, amado, es que usted se pueda quedar con esto, se lo lleve a su casa, y que en el nombre de Jesús usted pueda estarlo repasando y revisando en estos días, amén. Hoy tenemos por título: una generación de cambio usa la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Les oigo muy callados. ¿Será que todavía están inmersos en esa? Yo no sé ustedes, amados, pero yo hoy sí disfruté esto. Amén. Hay días donde uno adora sabiendo que el Señor está allí, pero con la conciencia de lo que está pasando. Amén. De alguna manera uno tiene que tener un ojo abierto, gloria a Dios. Pero hay días en que no importa quién esté y quién no esté. Amén. Y hoy fue uno de esos. Pues, amados y amadas del Señor, busque ahí en su Biblia, en su dispositivo, amén, el bosquejo. Si ya lo tiene, pues bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo. Pues bueno, entramos a la palabra. Yo tengo 3 citas bíblicas para empezar esto que está allí. 3 citas bíblicas muy parecidas, pero cada una de ellas arroja una información todavía mejor. Amén. O complementaria, tal vez no mejor, sino complementaria. La primera, ahí está en la aplicación, aquí se lo van a poner, o búsquelo en su dispositivo, en su Biblia. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 9, verso 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. ¿Oyó esto? El principio de la sabiduría es temerle a Dios, y el principio de todo conocimiento o inteligencia es conocer a Dios. La segunda cita es Proverbios capítulo 1, verso 7. Amén. Esa dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora le agrega: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya tenemos algo más. Número 1, el principio de la sabiduría es temerle a Dios, y el principio de la inteligencia es conocerlo. Ahora, el principio de la sabiduría es temer a Dios, pero hay gente insensata que prefiere despreciar la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 8, verso 3 dice lo mismo, pero le agrega algo más: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Escuche, aquí le agregamos algo más. Primero dice la palabra: el principio de la sabiduría y el principio de la inteligencia es conocer a Dios y temerle. Amén. Luego dice que el principio de la sabiduría es temer al Señor, pero hay gente insensata que prefiere despreciar su sabiduría y enseñanza. Y el tercero dice: el temor de Dios. Amén. Por los que nos preguntamos, bueno, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es aborrecer el mal. Cuando yo no logro aborrecer el mal, cuando mi corazón se llena de soberbia y de arrogancia,
entonces me voy por el mal camino. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Amado, qué fácil está esto, ¿verdad que sí? Es como entrar a la escuela y que nos pongan a sumar con tuquitos. ¿Hay alguien allí? Mire, esta ecuación la hace hasta un niño de kinder, hasta una niña de kinder. Ahora vamos a orar por los niños que entraron a la escuela, amén, al kinder y demás, para que el Señor les guarde y les bendiga con tanta cosa que hay, que les cuide. Pero entonces, amados, aquí es donde yo quiero entrar. Número 1, ahí le pongo una imagen: que Cristo responda por nosotros. Ahí le digo que Cristo venga a morar en nosotros es una acción inmediata, luego de aceptar a Cristo. Pero que Cristo se vuelva nuestra vida no es un acto inmediato de nuestro nuevo nacimiento. Esto requerirá de un proceso de muerte al ego, al yo. Y es a través de ese proceso que logramos permitir que sea la vida de Cristo la que responda a las situaciones diarias de la vida. Escúcheme esto: si temerle a Dios es aborrecer el mal, y nuestro corazón está inclinado a la soberbia y a la altivez, amados, no hay nadie aquí mismo, pero hagámoslo chiquito, aquí mismo, porque podría decir en el mundo, pero eso se diluye mucho, es muy amplio. Aquí mismo no hay nadie, no habemos uno solo en este lugar que podamos tener un corazón libre de soberbia y de altivez. Yo no sé usted, pero es una de las cosas con las que yo todos los días lucho. Yo más de una vez he dicho: si la gente supiera lo que significa que se le acerquen a uno y le digan: hermano, qué tremendo. Ese qué tremendo lo manda uno a orar media hora. Porque la Biblia dice que la lisonja es para el hombre lo que el crisol para la plata. ¿Hay alguien allí? Lo heredamos. ¿Quién no quiere que le aplaudan en el trabajo por un buen trabajo hecho? ¿Quién? ¿Quién no quiere ser el empleado del mes aquí? ¿Quién no quiere ser la persona que logró hacer algo impresionante? ¿Quién? Amados, todos. Y no es que está malo eso. Lo que yo tengo que entender es que mi corazón siempre está desviado a una altanería y una soberbia que va en contra de temerle a Dios. Amén. Y si yo pudiera agarrar esos versos tan positivos y volverlos un poquitico negativos, yo podría decir que cada vez que nos llenamos de soberbia y de altivez contra el temor de Dios, perdemos la sabiduría y hasta la inteligencia. ¿Cuántas veces usted y yo nos habremos arrepentido de algo que hicimos o de algo que dijimos? ¿Hay alguien allí o nadie? Solo yo. No, que va, amados. ¿Verdad que sí? Hay momentos en que usted dice: Dios mío, ¿en qué momento abrí la boca? Ahora discúlpese. Ahora mande puro Jacob con Esaú, mande regalos por delante, para que cuando usted llegue no lo maten. ¿Cuántas veces nos habremos arrepentido en la vida de una decisión tomada? ¿Sabe por qué? Porque dejar de temerle a Dios y dejar que nuestra altivez y soberbia de corazón dirija nuestras palabras y nuestros propósitos de vida, lo único que hacen es, ¿cómo hago para decirlo bonito? Cada vez que nuestro corazón gobierna nuestras palabras y actitudes, nos volvemos bien y bien. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Oiga esto, mi amado y mi amada en el Señor: una generación de cambio es una generación que usa la sabiduría de Dios. Y para usar la sabiduría de Dios, yo tengo que dejar que sea el Señor el que responda, no yo. Cada vez que yo abro la boquita, Luis Gustavo se pasea en todo.
Cada vez que Luis Gustavo toma una decisión de vida, lo único que hace es perjudicarlo todo. Necesitamos entender que una generación de cambio que usa la sabiduría de Dios no responde él o ella. Dejamos a Cristo responder. ¿Hay alguien allí? ¿Usted se imagina de cuántas cosas nos hubiéramos librado si hubiéramos dejado a Cristo responder? Mire, me encanta porque tengo la atención de todos y de todos aquí. Les tengo así como, no, a ver, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces dijimos cosas que Cristo jamás hubiera dicho? Pero me ganó. Cuando Jesús iba a hablar, salió Luis Gustavo al encuentro. ¿Hay alguien ahí? Cuando Jesús iba a actuar, Luis Gustavo quiso actuar por sí mismo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Oiga esto. En cuanto a este tema, debemos hacernos algunas preguntas algo difíciles. Pregunta número 1: ¿tenemos alguna sabiduría aparte de la nuestra propia? Cuando usted y yo tomamos decisiones, las tomamos basados en nuestra sabiduría, ¿o habrá alguna sabiduría más aquí adentro? ¿Hay alguien ahí? Porque yo puedo estar muy lleno de mí mismo, muy llena de mí misma, y puede sonar muy sabio lo que dije, pero puede estar basado en mí, no en Jesús. ¿Hay alguien allí? ¿Se acuerdan un día de estos que dijimos, el tema con el Señor es que en este mundo tenemos que basar las cosas en las pruebas? ¿Se acuerda? En las pruebas y en los dichos. Por eso cuesta tanto enjuiciar a alguien, amados, porque tienen que haber pruebas y tiene que haber algo que se dijo. ¿Hay alguien ahí? Pero el Señor no necesita estas cosas. Su juicio está basado en sentimientos y en hechos. Él no está oyendo lo que yo digo, Él está oyendo lo que yo sentí cuando lo dije. Mire, déjeme explicarle. Me encanta ese toque de las películas, las gringuillas. Encuentran al chavalo con la chavala en la cama y uno de los dos dice, no es lo que parece. O sea, chistoso, esa parte de las películas siempre me ha gustado. No es lo que parece. O sea, porque no eres un niño normal. O sea, ¿cómo no va a ser lo que parece? Ahora, cualquiera podría escuchar la voz y decir, no, de ahí no es lo que parece. Pero el tema es que el Señor no está oyendo mis palabras. El Señor está entendiendo el sentimiento que provocó la acción. Y allí ya no hay salida. Para peores, Él no ocupa pruebas, porque Él estuvo allí, conoce el hecho. Y normalmente hemos cometido errores de sentimientos y de hechos porque no hemos dejado al Señor responder primero. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Nombres. ¿Hay alguien ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Pensé que no había nadie. Oiga esto, mi amado y mi amada del Señor. Pregunta 2: ¿has hecho del Señor tu única sabiduría? Porque si yo hice a Cristo mi vida, no mi ejemplo. ¿Se acuerda lo que dije un día? Jesús no vino para ser mi ejemplo, vino para ser mi vida, para que yo pudiera sustituir la vida de Luis Gustavo por la vida de Cristo. Si a la hora de tomar una decisión
yo no estoy tomando la decisión en base a la única sabiduría que es la de Cristo, Él sigue luchando con que yo me muera. Amados, qué lindo silencio. Amén. Eso quiere decir que estoy pensando. Mire, amado y amada del Señor, déjeme decirle algo. No tiene nada. Yo sé que ahorita en el ambiente fluye política por todo lado, pero yo quiero ir predicar con libertad, entendiendo que no estoy hablando de política, estoy hablando de evangelio. Estoy hablando de una humanidad que cada día nos demuestra la falta de sabiduría y de temor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no logran pensar en la sabiduría. ¿Y sabe qué es lo más dramático? Escuchar a iglesia de Jesucristo pensando en su sabiduría, no en la sabiduría que está escrita en la palabra. Si Cristo es mi sabiduría, no puedo negociar verdades. Está escrito allí, está escrito, punto. ¿Hay alguien ahí? Amén. No puedo. Cuando tomamos decisiones, amados y amadas del Señor, ¿la sabiduría de Cristo es la única o está compitiendo con la mía? Cuidémonos de andar diciendo, a mí me parece que. A usted no tiene que parecerle nada. Cuando a usted le parece algo, el mundo tiembla. Cuando a mí me parece algo, cuando yo le diga a usted, a mí me parece, corra. Voy a salir con una luisada. Amén. No me suena tan bien como tomitada, pero bueno. Oiga, nosotros no vivimos por nuestra sabiduría. Lo que yo he entendido con el paso de los años, lo que yo en mi experiencia he ido adquiriendo, yo después de tantos años de estar en esto, lo otro, aquí y allá, yo puedo decirles que, mire, esa sabiduría es totalmente humana y es incompatible con la sabiduría de la única vida que yo tengo que tener en mí, Cristo Jesús. ¿Hay alguien ahí? No puedo modificar la palabra, no puedo acomodar la palabra, no puedo acallar la palabra, no puedo acallar al Espíritu Santo de Dios, no puedo generar mis propias reglas, las que a mí me sirvan, no puedo hacer que algunas páginas de la Biblia se doblen y pasarlas directo, no puedo. Esa es la sabiduría de Dios, punto, y es la sabiduría que tiene que vivir en nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Amén. Santo es Jesucristo el Señor. Amén. Pregunta 3: ¿sigo viviendo o sigo viendo las cosas por mi criterio personal? Qué buena pregunta. Lo mismo que dije ahorita. Mire, a mí me parece que nosotros deberíamos de ser lo suficientemente cultos para poder decirle a alguien sin que se ofenda que se guarde su comentario. ¿Hay alguien ahí? A mí me parece, muchas gracias, next. Nosotros no podemos basar nuestra vida. La gente que hizo a Cristo, su vida y su sabiduría, no basan la vida en el criterio personal. ¿Se acuerda cuando hablamos del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y dijimos, es curioso que en el mismo árbol del mal esté el fruto del bien. Se supone que el mal es una cosa y el bien es otro, pero nosotros no vivimos por lo malo o por lo bueno, vivimos por la ley de Cristo. Amén. A nosotros no nos importa si se ve bueno, si se ve malo. Si el Señor dice, dijo, punto. Ese es el pleito que hay ahorita, amados, que no podemos. La gente que entiende esto, la gente que conoce la palabra, no puede decirle bueno y aceptable a lo que Dios dice que no lo es. Y ustedes creen que no hay lugares donde uno tiene ganas de llegar y decir, ay, lo que sea. Miren, hermanos, yo nunca había visto tantos comentarios tan lindos contra nosotros. Amén. Todo asustado. Y la gente piensa, ahorita yo voy a hablar de eso, conste, no estoy hablando de eso por política, pero aquí está en el mensaje porque es parte de la sabiduría. La gente piensa que nos ofenden por decirnos a nosotros que somos tontos
A nosotros no nos ofenden en nada, nos hacen un favor, porque la Biblia dice que Él escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Es que la sabiduría de Cristo es antimundo. ¿Hay alguien allí? ¿Por qué cree que le costó tanto a Roma crucificarlo? Porque Jesús no vino a levantar un grupo guerrillero para levantarse contra los romanos y volarle flecha y espada. En medio de aquella opresión en la que vivía Israel, Jesús llegó diciendo: vamos a amarnos. Y amados, cuando llega un ejército a prender al tipo que está haciendo una revuelta y escucha a todos diciéndole: señores, miren, tráiganme la monedita del tributo. ¿Qué carita está aquí? La del César. Perfecto, mire, páguenle a César el tributo y denle a Dios lo que Dios pide. Amados, tenían que dar la vuelta y devolverse. No podían aprenderlo porque el Señor tenía un mensaje que la sabiduría de este mundo no puede entender. Aleluya. Amén. Amén. Entonces escuche esto, por favor. Seguimos viendo las cosas por nuestro criterio personal. A la hora de tomar una decisión, nosotros lo basamos en mi criterio o en la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la palabra de esto que voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de esto que voy a decir? ¿Qué dice la palabra de esto que estoy pensando? ¿Qué dice la palabra de esto que estoy sintiendo? Amén. Mire, hermano, qué cosa más fuerte es la palabra del Señor. Cualquiera que vuelva a ver a la mujer del prójimo, yo le voy a agregar, porque los tiempos han cambiado, y al varón de la prójima, para codiciarlo, codiciarla, ya adulteró. De ahí, hermano, traigan cuchillo caliente. Lo que pasa es que esta no es una sabiduría que se pueda aplicar en mi criterio. Esta es una sabiduría que se aplica y se vive a partir de la vida de Cristo en mí, porque yo ya no existo. Es lo que Pablo dijo: ya no vivo yo. Amén. Cada vez que tenemos problemas con lo que la palabra del Señor dice, los estamos teniendo porque yo sigo viviendo, coexistiendo con Cristo allí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Es cuando yo tengo que entender, necesito tomar las decisiones por una única sabiduría, la de Cristo. La mía ya no vale. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Permítame decirle una corta pero significativa verdad espiritual. Debemos permitir que la vida del Señor reaccione por nosotros. Él no transforma, oiga esto, Él no transforma al hombre insensato en sabio. Más bien hace que Cristo sea su vida y por ende su sabiduría para responder. Señor, dame más sabiduría. Dios no quiere darme más sabiduría porque mi intelecto está corrompido. ¿Hay alguien ahí? Por eso la Biblia dice que hasta lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros, la humanidad, tenemos un intelecto corrompido. Ahorita lo voy a explicar mejor con la palabra. Entonces Dios no está interesado en hacer más sabio un conocimiento que ya se echó a perder. Está interesado en darme una vida que es totalmente sabia, en una sabiduría divina. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Entonces yo necesito permitir que sea la vida del Señor la que reaccione, no yo. ¿Hay alguien ahí? Dios mío, qué egipcia, filistea, incircuncisa, hija del diablo más linda. Qué egipcio incircunciso, hijo del diablo, más lindo.
Oh, por Dios, oh my God. Oye, deja que sea Dios el que reaccione. Porque entonces te vas con la idea, pero es pecado. Pero Señor, lo que es pecado es la segunda mirada. ¿Se acuerda? La primera no. Ni parpadea para no llegar a la segunda. O sea, no. Este tipo me la hizo y que se cuide, esta tipa me la hizo y que se cuide, porque cuando la vea no sabe lo que son estas uñitas de 20,000 colones ahí en la... Deja que sea Dios el que reaccione. Qué ganas de decirle 4. Venga acá para hablarle de su mamita. Por si nadie se la ha recordado, yo se la voy a recordar hoy. Deje que sea Dios el que reaccione. ¿Hay alguien allí? Hermano, pero ¿cómo hago eso? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo no puedo permitir en mi corazón nada que me robe el temor de Dios, porque en el momento en que Luis Gustavo deje de temerle a Dios, se volvió el tipo más burro que existe. Estoy hablando a mí, pero si le sirve, agárrelo, gloria a Dios. Aleluya, amén. Entonces respondo sin sabiduría. Entonces pienso sin sabiduría, siento sin sabiduría, opino sin sabiduría, tomo consejos sin sabiduría y le doy dirección a mi vida sin sabiduría, porque lo que hice lo hice en mi propia opinión, no en la vida que Dios me dio para vivirla, la que tiene toda la sabiduría divina, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermano, me iba a meter en un negocito y me fue mal porque hablaste con todo el mundo menos con Dios. Porque le preguntaste a todo el mundo si eso funcionaba, si el negocio estaba bueno. Mire, yo me enteré en estos días que hace algunos años yo era dueño de un negocio. ¿Usted sabe? Pusieron mi nombre y yo ni supe. No sé cómo hicieron. Y me di cuenta cuando ya había quebrado. Qué cosa. Yo recuerdo la conversación que tuve. No lo haga. Eso no funciona. Nadie vende un negocio que da millones. No es cierto. Porque a nosotros en nuestra propia opinión nos parece bien muchas cosas, pero en la sabiduría de Dios, Él es el eterno conocimiento. Él lo sabe todo, desde el pasado, presente y hasta el futuro. A Él no se le escapa nada. Él sabe, déjeme darle un buen tip. Él sabe cómo funciona la bolsa de valores por los próximos 50 años. Así que Él no te va a meter en un negocio que no funcione. Pero hay que escucharlo. Es que a veces somos como las mosquitas, hermano. Nos ofrecen cualquier basurita y estamos así. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Una sabiduría basada en conocimiento divino. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le pongo una explicación. La palabra que se traduce como nuevo tiene que ver con algo que está fresco o recién hecho. Quiere decir que todo lo que tenemos ahora no es maduro, no ha alcanzado el nivel que Dios quiere que alcance en nosotros. Amén. Cuando Cristo vino a morar a nuestros corazones, Él entró, es esa nueva vida, es Cristo en mí para que yo lo viva. Pero ahora yo necesito aquello fresco que recibí de Dios, permitirle que madure en mí hasta que tome control de todo lo que soy.
Cuando yo vengo a Cristo, sí, todas las cosas viejas pasaron, pero la nueva vida que yo recibí, aunque es perfecta en sí misma, necesita crecer dentro de mí. Amén. Entonces mi inversión de tiempo para poder tener una sabiduría que es divina, un conocimiento que está basado en lo divino, yo necesito permitir que la vida de Cristo crezca en mí hasta que se desarrolle de tal manera que Él y yo ya no podamos coexistir y yo tenga que irme. Amén. Le pongo allí: dispense que le dé una verdad espiritual más. Definitivamente necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con mayor ahínco que cualquier otro tema relevante en nuestra vida cristiana. Esa es nuestra principal ocupación, porque el mundo necesitará como nunca antes especialistas en la salvación, y no de esos que tienen un mensaje conformado al mundo, más bien de esos que tienen verdadera sabiduría divina. Amén. Necesitamos ocuparnos de la salvación. Ocuparse de la salvación es dejar que Él crezca. Déjeme darle otro tip. Aborrecer el mal no es que yo ande por la calle diciendo: eso es pecado, fúchila, cochino. Aborrecer el mal es dejar que Él crezca en mí, porque le voy a decir algo: Luis Gustavo no aborrece en nada el mal. ¿Hay alguien ahí? Pablo lo dijo de otra forma más bonita: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hay alguien ahí? Amados, tengo la atención de ustedes, pero así hago. Este es un mensaje práctico. Una generación de cambio vive, usa la sabiduría de Dios. Y como yo soy consciente de que amo el pecado, amo la maldad, amo todo lo oscuro, mi naturaleza me llama a hacerlo, lo mejor que puedo permitir es que Dios me mate y que Él viva su vida en mí. Aleluya. Entonces yo puedo pasar por ahí, ni siquiera tengo que arrugar la cara y decir: ¿cómo está el mundo? ¡Qué barbaridad! Cosa más terrible. Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? No. Es un sentimiento interno en el corazón donde no arrugas la cara, todo lo contrario, sientes una compasión enorme, pero al mismo tiempo sientes una indiferencia total a lo que el mundo te ofrece, porque ya no está en tu genética. Aborrecer el mal no es arrugar la cara. Aborrecer el mal es tener compasión de quien sigue allí, pero no sentir en mí la necesidad de aquello ya. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Mire, denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Amén. Aleluya. Necesitamos esto. Necesitamos gente ocupada de su salvación para que tenga una sabiduría divina, no una de esas sabidurías que estamos escuchando en estos días, más conformada al mundo que a la palabra. Mire, amado, a mí me da mucho temor de Dios cuando yo oigo a cristianos decir: pero ¿cuál es el problema? Que pase lo que pase. Chico, pero es que no entienden que Dios dejó a la iglesia aquí para enfrentarse al mal, para detener el proceso de muerte. Yo sé que vamos para allá, yo sé que esto es inevitable, amados del Señor, pero que algo sea inevitable no quiere decir que yo no luche. Amén. Amén. Ay, hay un ladrón en la puerta. Ahora que me acuerdo, no le puse doble llave y la puerta tiene un llavín que está guindando de un tornillo. Va a entrar, lo mejor que puedo hacer es abrirle la puerta, hacerle café, prepararle un sándwich y ayudarlo a cargar las cosas en el carro. Amén. De todos modos va a pasar. Amén. Mire mi hermano, mire mi hermana, de todos modos los muchachos son como son.
Y aunque a usted no le guste el susodicho, la susodicha que escogió por marido, por esposa, ¿qué va a quedar? Total, van a hacer lo que les da la gana. Así que acéptelo, ábrele la puerta, invítelo, es más, pague el matrimonio, cáselos mañana. Nadie va a hacer eso. Vamos a presentar la lucha por lo que sabemos y creemos. No estoy hablando de política, estoy hablando de evangelio. Amén. Estoy hablando de evangelio. La iglesia está aquí para enfrentarse al mal y lo vamos a hacer de cualquier manera que Dios apruebe, lógicamente. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. Necesitamos esa gente que se ocupa de la salvación, porque el mundo necesita ese tipo de cristiano. El mundo no necesita el tipo de cristiano que le dice a alguien: mire, sí, la Biblia dice, pero a mí me parece. No, más bien es todo lo contrario. Mire, la Biblia dice y no importa lo que a mí me parezca. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Corintios capítulo 1 versos 18 al 30, es una lectura un poquito larga pero necesaria. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no la conoció, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escuche esto. Esta predicación es locura. Para quien se pierde, esto es locura, amados del Señor. Mire, lo estamos viendo, sigo indicando, sigo diciendo. No piense usted que estoy hablándole aquí de política, estoy hablándole de actualidad. Amados, yo no me imaginé vivir en una Costa Rica así, sin valores, sin temor de Dios, haciendo pancartas obscenas y blasfemas. Ahora, ¿sabe de dónde viene eso? De una vida sin temor de Dios, que perdió toda capacidad de sabiduría y de inteligencia, la verdadera. Amén. Amén. Entonces Pablo viene y dice: mire, los sabios, los más entendidos, los más nobles y prestigiosos no quisieron esto, así que ahora yo se lo entrego a los menos capacitados. ¿Por qué dice el Señor eso? Pues déjeme seguir adelante. Definitivamente acá debo soltarle la tercera verdad espiritual de esta tarde. Según Pablo, la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría otorgada por el Señor por medio de su Espíritu, esa misma que es indefectible, chocará terminantemente con la sabiduría humana. Definitivamente ella irá en contra de toda sabiduría, de toda otra sabiduría, al punto de llevar a los hombres a pensar que es locura.
Yo ahí le puse algo abajo. Amén. Oiga esto. Ahí hay una imagen que dice sabiduría basada en un análisis natural. Escuche esto. Ahí se lo escribí, pero déjeme explicárselo. Dios crea a Adán y a Eva con una inteligencia superior. ¿Ok? Usted sabe que la gente más capaz, la más sabia de esta tierra, usa un porcentaje mínimo de cerebro. O sea, los así como usted y como yo, estamos ofe. A mí se me enciende una neurona, respire, exhale. En el momento en que empiezo a hablar, usted no se ha fijado que uno empieza a hablar y deja de respirar. O sea, es imposible hablar y respirar, pero y usted viene y de un momento a otro hay otra neurona que se enciende, queremos ir al baño. En ese momento usted dejó de hablar y de respirar. O sea, aleluya. Eso es la exageración, estoy molestando. Amén. Cuando la Biblia dice que no somos muchos sabios y poderosos, se está refiriendo a la sabiduría y a la potencia que el mundo entiende. Amén. Esa sabiduría que el mundo entiende. Pero gracias a Dios en este gremio, en este reino, hay gente demasiado inteligente. Amén. Aquí habemos bastantes, más todos los sabios impresionantes que hay, que han profesado su fe en Cristo. Pero escuche esto. Dios le da a Adán y a Eva un cerebro para manejarlo al 100%. Aparte de eso, le da un espíritu capaz de conectarse con Dios. Esto es una conexión a nivel superior. Adán y Eva no tenían que levantar las manos y hacer un culto de adoración para que Dios dijera 4 cosas. No. Ellos estaban en una posición por un espíritu vivo en el que Dios caminaba con ellos. Ellos lo veían y hablaban directamente con Él. Aparte de eso, les dio un alma que también era poderosísima. Amado, el ingenio que tiene el alma es impresionante. La capacidad de descubrir, la capacidad de inventar es impresionante. Y a eso le sumamos la respuesta que tiene el cuerpo cuando el alma se motiva. Amén. Mire, amados, yo he visto gente que en un momento de peligro corren como nadie. Amén. Yo he visto gente, amado, que si yo digo que si a los olímpicos, a los atletas de Costa Rica, cuando van a competir, le soltamos un tigre atrás, esa gente llega de primero. Así, amados, porque hay que ver lo que es capaz de hacer el cuerpo cuando el alma se dispone. Amén. Yo he visto gente levantar cosas que es imposible que las levante en un momento normal, pero en un momento de susto, de angustia, levantan pesos exagerados. ¿Sabe qué pasó allí? El alma tuvo una impresión e inmediatamente el cuerpo disparó adrenalina. Y usted hizo cosas que eran imposibles hacerlas. Ese día usted se levantó y le dio a uno que era más grande que usted. El alma tiene un poder impresionante. Así que Adán era un hombre y Eva era una mujer con capacidades al 100%. Ahora, su sabiduría, escucha, esto es importante. Su sabiduría no estaba basada en un análisis intelectual, estaba basada en una palabra de Dios. Oiga esto. El razonamiento que tenía Adán y Eva no estaba basado en un análisis, en una percepción sensorial de su alma y de su cuerpo para interpretar algo. Estaba basada totalmente en Dios lo dijo. Amén. En el momento en que Adán y Eva se enfrentan a la serpiente en el árbol y empiezan a escuchar un nuevo razonamiento que ya no les pedía obedecer a Dios, sino que lo analizaran ellos mismos en su propia opinión. Amén. En ese momento el intelecto de todo ser humano quedó atado. Las capacidades
Voy a usar una palabra que está muy de moda en estos días, pero es una palabra que tiene años de existir. Las capacidades cognitivas de cada ser humano se redujeron a lo que hoy usamos de cerebro. Perdimos las capacidades de entender las cosas desde una perspectiva divina. Y hoy todo el ser humano quiere razonar lo irrazonable. Amén. Hoy queremos explicar lo inexplicable. Hoy queremos debatir y refutar lo que no puedo probar o tocar con mis 5 sentidos naturales. Eso le pasó a Adán y Eva ese día. Sus capacidades se vinieron abajo porque ya no estaba basado su razonamiento, el de su intelecto, en lo que Dios decía, sino en lo que ellos podían percibir. Y un ser humano con un ser humano fuera del Señor, fuera de Cristo, es una persona con capacidades muy reducidas de razonamiento. Ahora, ahí se lo puse, pero no lo lea, no lo vea un momento. Quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde viene el alma de cada niño que nace? Qué buena pregunta. No hagan así, por favor. A ver, ¿de dónde viene el alma de cada niño que nace? El amado dice de Dios. ¿Quién dice amén? Había una gente que estaba a punto de decir miren, bíblicamente a mí la Biblia me dice que las únicas 2 almas que Dios creó fueron las de Adán y Eva. Después de allí, cada alma que nace es el producto de una mujer con un hombre creando un niño, una niña. En ese momento, amén, el alma de esas 2 personas se conjunta y forman una, igual que el espíritu de vida. En ese momento se traspasa de 2 seres humanos a uno nuevo. Si yo dijera que cada alma viene de Dios, yo tendría que aceptar que cada alma pecadora que ha venido a la tierra, Dios la mandó en calidad de pecado, y Dios no peca ni tienta a nadie. ¿Me entienden esto? Amén. Dios no tiene en el cielo una reserva de almas pecadoras. Las 2 almas que Él puso en la tierra eran perfectas, santas, sabias. Amén. Las almas que tenemos hoy en día son el producto de donde papá y mamá se juntaron y nació fulanito y fulanita, y ese fulanito y fumalita, y fulanita. No, si es que algunos desde que vienen en el vientre ya vienen fumando casi, gloria. Y fulanitas, amén, ellos vienen, oiga esto, esa alma surge del proceso de vida que iniciaron papá y mamá, y de allí surgió esa alma, y de allí surgió ese espíritu. Escuche, por eso es que podemos entender por qué el pecado se traspasa de generación en generación. Si un alma viniera de Dios, no vendría con un pecado de generación en generación, vendría limpia. Pero no, en estos días que estamos llevando un curso ahí muy curioso, y en estos días nos explicaron algo, nos hablaron del temperamento, y cuando nos hablaron de eso a mí se me prendió el foco. Ayer que estaba haciendo la predicación, se me prendió el foco porque nos hablaron del temperamento, del carácter y de la personalidad, y me llamó mucho la atención esto. El temperamento es algo que viene en el ADN. ¿Oyó eso? El temperamento viene en el ADN. Yo le heredé esa alma, se la heredé a mis hijos. Mi esposa le heredó a mis hijos esa alma. ¿Hay alguien allí? Ahora usted puede entender por qué la humanidad cada día se aleja más de Dios.
¿Por qué la humanidad cada día pierde más la idea del temor de Dios y cada día se pierde más en la capacidad de una sabiduría divina? Dios creó a Adán y Eva con 100% de capacidades, una sabiduría, un razonamiento que estaba totalmente ligado a la sabiduría de Dios, donde las cosas son posibles porque Él es creador. Pero de un momento a otro, cuando ellos pecaron, redujeron nuestra capacidad de razonamiento a un alma totalmente atada por un intelecto que solo puede razonar lo que tocan sus 5 sentidos. Pero oiga esto, ¿qué pasa? Esa alma de incredulidad se ha ido reciclando, por decirlo así. Yo le he ido dejando temperamento a mis hijos, y ellos a los nietos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos. Por eso es que la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la 3ª y 4ª generación. La maldad que yo les heredé cuando mi esposa y yo creamos esa alma. Si nosotros, los que estamos en Cristo, fuéramos capaces de entender por qué tenemos la responsabilidad de levantar una nueva simiente, una generación de cambio, una generación que pueda iniciar no con la genética o con el ADN o con el temperamento o con el alma que me heredaron a mí. ¿Hay alguien allí? Escuche esto. Por eso, a ver, este pensamiento es así un tanto más fuerte, pero escuche. Salmo 51 verso 5 dice: he aquí, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primera de Pedro 1:18: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Amén. Oiga esto, mi amado y mi amada del Señor. Aquí termino. Nosotros necesitamos permitirle a Cristo vivir en nosotros, porque nuestro intelecto, nuestro conocimiento fue contaminado desde el inicio de todas las épocas. Mire, hermano, es que ahora que tengo a Cristo en mi corazón, mira qué sabio me siento. No es cierto. Ten cuidado, no bases lo que vas a decir o hacer en tu propia opinión. Consúltale a tu vida, a tu sabiduría, a Cristo. No puede Cristo competir en su sabiduría con mi sabiduría humana. ¿Por qué? Mi sabiduría humana jamás entenderá a Dios. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? Usted viene y le dice a alguien: mire, a Dios no le agrada eso, y somos lo peor del mundo, porque no somos personas amorosas. No se trata de amor, se trata de sabiduría. Amén. Yo no puedo conformar el mensaje de Dios al mensaje que el mundo quiere escuchar. Amor, 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 amor. Pero es que escuche esto: el problema que la humanidad está teniendo no es de falta de amor. El problema que está teniendo es de falta de sabiduría divina. Amén. Yo les pregunto a ustedes, sierva amada, imagínese que a final de año usted recibe una nota que dice: Berito no pasó. No va a pasar, pero Berito no pasó, no presentó tareas, no hizo los trabajos, pero la amamos tanto que va a pasar al otro año. Si fuera posible que pasara, ¿usted cree que le están haciendo un favor? El problema que el mundo tiene no es falta de amor. El problema que el mundo tiene es un intelecto que fue contaminado y cada día se destruye más. ¿Hay alguien allí? Y lo más fuerte es que el mismo problema lo estamos enfrentando en la iglesia de Jesucristo. Yo sé que yo a veces tengo cara así como de la gente a veces me ve cara de bulldog cruzado con Rottweiler. Mire, las personas que realmente me conocen y se han acercado saben que no. Ahora, que cuando predico me transformo, sí, es así, ahí sí estamos de acuerdo.
Amén. Pero es que quiero que usted me entienda algo. Yo no puedo negociar estas verdades. No puedo negociar estas verdades porque no están basadas en mi sabiduría, no están basadas en una inteligencia que sacó números y calculó y pensó que esto ya no debería de ser, porque en este momento moderno que estamos viviendo las cosas han cambiado y ahora hay que acomodarlas y arreglarlas, porque así es, hermano, todo se moderniza. Miren, no todo se moderniza. No todo se moderniza. Hay cosas que se han tenido que quedar así porque no ha habido nada más sabio que eso. ¿Cómo qué? Le cuento una experiencia personal mía de mí. Todos los que hayan estudiado música, todas las que hayan estudiado música, qué cosa más espantosa es el solfeo. Bolitas, palitos, 5 rayitas, silencios, figuritas, de mayor a menor, un de menor a mayor, unas letras que fueron puestas en italiano hace no sé cuántos siglos, ya ni en Italia se dicen algunas. ¿Y sabe por qué seguimos con ese pentagrama y esas mismas bolitas? Porque después de siglos a nadie se le ocurrió algo mejor. Es la mejor escritura que existe. Nadie ha podido superarla. Lo mismo es la sabiduría de Dios. Nadie puede superar esto. Es la sabiduría eterna, la sabiduría de los siglos. Apartarme de ella me llevará a mi destrucción. Apartarme de ella, llenarme de orgullo, de vanagloria, llenarme de fe en mí mismo y avanzar hacia otra dirección que no es la sabiduría de Dios, va a destruir mi vida. Me va a llevar a las peores decisiones, a los peores pensamientos, a los más horribles y bajos sentimientos. Bendito sea el Señor. Pero si yo me ajusto a la sabiduría de Dios, la eterna, la que recibió Adán y Eva el día de la creación, mi capacidad de lógica será aumentada en una forma impresionante, porque no solamente tengo lógica en lo que mis sentidos pueden percibir, tengo una lógica que va más allá de la sabiduría de los príncipes de este siglo. A mí me hace gracia en estos días que hemos oído tanta cosa. Mire, amados del Señor, que tenemos diputados, pastores, pero a la gente se le olvidó que los que seguían al Señor Jesucristo eran simples pescadores. Amén. Yo me acuerdo una vez hace algunos años que entrevistaron a un pastor y le decían: ¿y qué título tiene usted, señores? Los 11 que empezaron esto con el maestro, es más, el mismo maestro no tenía ningún título. Porque esta sabiduría de Dios, como el ser humano, dice la palabra, no estimó la sabiduría de Dios como algo correcto. Dios prefirió encerrar esa sabiduría humana para que se volviera algo que no sirve para nada y que pareciera locura la sabiduría del evangelio. Dios no va a salvar al mundo tratando de explicarles una sabiduría que ellos jamás entenderán. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Lo dice el mismo Pablito. Y el mismo Pablito, que si era un tipo bien estudiado bien, y dice: yo estimé todo lo que sé por pérdida y por estiércol. ¿Se acuerda una vez que muy gráficamente prediqué aquí? Pablo dijo: todo lo que yo sabía es caca. Pablo, pero usted estuvo a los pies de Gamaliel, uno de los principales del Sanedrín. Caca. Pablo, pero usted era fariseo de fariseos. Caca. Pero Pablo, usted era uno de la tribu de Benjamín y cuánta cosa. Pablo dice: mire, a mí no me interesa eso. Eso es estiércol. Yo renuncié a todo eso por alcanzar el conocimiento de Cristo. Así que un tipo que sabía tanto fue sumado a 11 pescadores ignorantes. Amados, cualquiera que sepa historia sabe que ser pescador en Israel era una de las profesiones más bajas que había. Amén.
El Señor no se llenó de teólogos de la época, de fariseos de la época. Se fue al Sanedrín y empezó 1, 2, 3, 4, 5 y todos ahí, a mí. Qué pena, se acabaron, ya tengo los 12, pero usted es el 13, el 14 y el 15. Si falla uno de estos tres, sigue usted. Se fue a escoger pescadores. Y luego dice la Biblia, les reconocían que habían estado con él, porque siendo gente del vulgo, del populacho, hablaban con una sabiduría y un denuedo no propia de su clase. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas del Señor, escúcheme. Una generación que produce cambio es una generación que se va a someter a la sabiduría de Dios. Haz lo mejor que puedes hacer por Dios. Cuando vayas a formar otra alma, asegúrate que venga con una mejor genética. ¿Hay alguien ahí? Yo no sé a quién salió este muchacho. ¿A usted? ¿Qué estaré pagando? Todo. Amén. ¿En qué habré fallado? En todo. Amén. ¿Hay alguien allí? Hoy usted y yo tenemos que irnos de aquí con una conciencia. Esas almitas bellas que cuando están dormidas parecen angelitos y angelitas, son el resultado de tu alma y el alma de tu pareja. No vinieron del cielo, ¿ok? Por eso la Biblia nos pide que seamos responsables por nuestra siguiente generación. ¿Ve? Eso es una sabiduría que la gente de este mundo no entiende. Mientras algunos piensan en dejar más comida, en dejar más renombre internacional, nosotros estamos pensando en la gente que se va a levantar y va a hacer grande esta patria. Amén. ¿Hay alguien ahí? Vamos a orar. Una generación de cambio usa la sabiduría de Dios. La próxima vez deja a Dios responder, deja a Dios actuar. Por favor, antes de abrir la boca, antes de ir, mejor siéntate y deja que Dios hable y actúe por ti y por mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, no podemos conformarnos a la sabiduría de este mundo. Está dañada, literalmente, Señor, corrompida, se ha vuelto corrupta, al punto de que, como dice tu palabra, hoy llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y somos conscientes, Señor, de que esa sabiduría del mundo ha tocado nuestro corazón en muchas formas. Pudimos haber decidido darte a ti, Señor, el mando y el control de nuestra vida. De muchas maneras pudimos haber decidido que tú fueras nuestra vida y por ende nuestra sabiduría, como lo dice Pablo. Pero como nuestra sabiduría humana está basada en percepciones del alma, está basada en números finitos que el cerebro pueda sumar o restar, hemos perdido la capacidad de percibir todo lo demás que está allí. Entonces nos hemos entronado a nosotros mismos
Hoy alabamos y entronamos el conocimiento humano, la ciencia. Hoy, Señor, uno de los grandes debates de la historia